Vos sabés que en la casa de huéspedes, vos decís que no le dieron el alta todavía, Alberto. Todavía no le dieron el alta. Estuvo 2 días sin internet. Estaba enojado por eso. Estaba chinchudo, Estaba claro. Pero lo entiendo, yo me muero. Imagínate sin poder tuitear. El paquete de datos. Quizás no tiene, no le alcanzó el crédito. Fernando Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? Sí. Muy bien, 3.600 escuelas conectamos por internet durante nuestro gobierno. Si necesita ayuda el presidente, que llame por teléfono y que se acerque a alguna de las escuelas. Fernando, todo el tiempo cuando uno escucha hablar, sobre todo los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, hablan de que la oposición no acompaña, de que dijeron que la vacuna de Rusia era veneno, de que son unos irresponsables. No sé si los escuchaste hoy. Quiero saber si puede haber cierta convivencia, porque es un momento muy complicado, ¿no? Y a mí me parece que lamentablemente es muy difícil convivir con un gobierno que dice que la oposición es perversa e imbécil, lo dijo el presidente, ¿no? Es muy difícil cuando hay un aval. Sí, es un caso personal, pero para poner mi caso personal, a mí un tipo como Coco Silly, que posa de periodista, un día dice textualmente al aire que me va a cagar a trompadas, al otro día el presidente de la Nación le da una entrevista. Si no es un aval implícito, yo no sé qué es eso. Entonces, ¿cómo se hace para acá dialogar con esta gente? Realmente. Y realmente creo que son unos irresponsables. Yo no quiero hacer el repaso completo, pero ¿se acuerdan que no iba a llegar? Era más importante el dengue, después había que tomar tecito caliente, después nos sorprendió el pico. La verdad, yo lo único que veo es que este gobierno está preocupado por 2 agendas, la electoral y la impunidad de Cristina. En eso son implacables. Todo lo demás es un caos. Y no depende de la oposición, porque son graciosos, ¿no? Estos eran los chicos que iban a llegar, todos los problemas del país eran por la maldad de los CIOs, el gobierno de los CIOs y Macri. Iban a llegar, iban a solucionarlo todo. Alberto dijo, no voy a perder un minuto hablando del anterior gobierno porque vengo a solucionar los problemas. No solucionaron un solo problema, empeoraron todo. Estamos en una situación desastrosa desde el punto de vista económico, sanitario, de seguridad institucional. Y la culpa la tiene la oposición. No era que eran los grandes machos peronistas que iban a gobernar y que hacían todo bien. La verdad es que me parece que están terminando con uno de los últimos mitos con respecto al peronismo, o si querés al peronismo kirchnerista, porque que eran corruptos y autoritarios todo el mundo lo sabía, pero mucha gente creía que ellos sabían gobernar. Y la verdad es que cada vez que gobernaron en situaciones difíciles, como las que le tocaron en los 70, como la que le tocó a Dualde, como la que le tocó a Alberto, hicieron un verdadero desastre. Vos igual compartís que hay un problema real, que es el sanitario, grave, ¿no? Sí, pero el problema es que justamente en esto no han hecho absolutamente nada bien. Nosotros decíamos de entrada la importancia que tenían los testeos. No testearon. Nosotros apoyamos cuando salieron con la cuarentena. Y dimos todo el aval porque de entrada parecía una medida razonable para preparar el aparato sanitario. Después se transformó en una política de gobierno. Y es cierto que hay un problema, que el problema económico depende de eso, pero la Argentina cayó 10 puntos del PBI, el siguiente de la región cayó 6 puntos. Y la mitad de la región está alrededor de 3, 4 puntos. Entonces hay una parte que es la cuarentena, de la caída del PBI y del aumento de la pobreza, sí. Pero más de la mitad es la incompetencia de este gobierno. Y esto afecta a todo. Déjame dar un ejemplo. Veía a los muchachos de los colectivos. No bloqueen las calles, muchachos. Eso no está bien. Pero yo viajé, la semana pasada fuimos con Bullrich, con Wolf, con Torello, con Stefani, varios diputados nacionales, a apoyar a las víctimas, con Florencia Arieto, a las víctimas de la violencia trucho-mapuche en la Patagonia. Se armó un movimiento anti-tomas, una movida. Fuimos a Bariloche, yo volví en el avión lleno, ahí no hay aforo, en el avión de aerolíneas. Ahora, digo, ¿por qué va lleno el avión de aerolíneas? ¿Por qué no está más LATAM? ¿Por qué cerraron Palomar? Digo, las políticas específicas de estos gobiernos en todo han perjudicado directamente al tema sanitario. Ahí te nombro una, política de transporte, cierre total, monopolio de Aerolíneas Argentinas. Tenemos Aerolíneas Argentinas haciendo lo que no sabe hacer, transportando vacunas en aviones de pasajeros con costo y no tenemos transporte. Déjame dar otros 2 ejemplos rápidos. Transparencia. Es de hoy un decreto, una derogación, una disposición de Cafiero que autoriza a los funcionarios a no dar informaciones y es desde inicio que quitaron el expediente digital y volvieron al papel, que es
Digo, todavía no entendemos el problema, que el problema de las vacunas está ligado también al tema de la transparencia, a la forma en que se manejó todos los acuerdos con Pfizer, que no sabemos qué pasó, y con una oscuridad absoluta. Y con eso, las relaciones exteriores, que la gente suele pensar, bueno, esto no tiene mucho que ver con... Bueno, si vos tenés una política sesgada en relaciones exteriores, terminás dependiendo de China y de Rusia, cuando todos los demás países están vacunando mejor porque tienen acceso a vacunas en principio de mayor calidad. Irresponsabilidad ninguna de nuestra parte. Dijimos, y yo lo sostengo, se largaron a aplicar la Sputnik sin tener los papeles en regla. Y lo que muestra lo de Johnson & Johnson... Y con Sinopharm lo mismo también. Claro, no Porque la autorizaron para mayores de 60 sin tener la fase estamos en 3. una situación de gran provisoriedad y en una emergencia. Normalmente los procesos para aprobar una vacuna llevan años. Acá hubo que hacerlos en meses, porque obviamente los riesgos de no vacunarse son mayores que las vacunas. Pero eso no indica viva la pepa, indica lo contrario, que hay que ser extremadamente prudentes, porque incluso vacunas que tenían protocolos mucho más estrictos que la Sputnik y la China, como pasó con AstraZeneca o como pasó ahora con Johnson & Johnson, han tenido problemas. Ahora, cuando ellos se largaron, no tenían ni la menor idea. La verdad que la fase 3 fuimos nosotros. Ahora, Parece que salió bien, pero eso no quita la irresponsabilidad. La discusión por el tema de la ley de vacunas en el Parlamento, ¿no podría la oposición haber hecho más fuerza? Porque viste que en un momento se decía que había sido un artículo de Graciela Ocaña, ella después dijo que no, que había sido Cecilia Moró, pero esa discusión la estamos dando 6 meses después. Nosotros aprobamos la ley que ellos pusieron. Y la aprobamos como nos la pidieron, porque justamente entendimos la... Pero agrego una cosa más. De hace ya más de un mes, nuestro bloque parlamentario se expidió diciendo, si el problema es ese artículo, nosotros estamos a disposición, nos reunimos, llamen ya mismo a reunirnos, llamen a sesión a la Cámara de Diputados y a senadores, y en 2 días lo solucionamos. O sea, ustedes estarían dispuestos a cambiar eso. Pero sacamos un comunicado con eso, Pancho, diciendo estamos dispuestos a cambiar ese artículo. Sí, pero aparentemente ya era tarde, digamos. Entonces, el gobierno no tiene ninguna política por ese lado. Porque es mentira, no fue eso lo que pasó con Pfizer. Tienen que explicar lo que pasó con Pfizer. Tienen que explicarlo. Está muy interesante lo que ha escrito Alconada, lo que ha denunciado el diputado Cano. Es decir, toda esta movida donde mandan a negociar con Pfizer a alguien que laburaba para Sigman. Entonces tienen que explicar todo eso y esta es otra vez otro momento en el cual la Argentina tiene que reflexionar. Lo hicimos después de 11, es de hoy la noticia de que sigue libre Debido y avala la libertad de Debido. Sacamos la conclusión de que la corrupción mata. Nos olvidamos en el 2019 y votamos corruptos. Creo que es un momento para ver de nuevo cómo la falta de transparencia y cómo cuando un gobierno tiene una agenda de impunidad y de poder y es lo único que le importa y lo demás es simplemente para hacer negocios, eso mata y lo estamos viendo. Y el responsable es el gobierno. La verdad que la oposición hemos hecho todo lo posible por colaborar con las cosas razonables. Fernando, ¿qué opinás de lo que dijo Carrió, de que no se dejen arrastrar por el ala dura de la oposición? Vos sos parte del ala dura. Bueno, habría que focalizar en el tema. Yo estoy en contra, en principio, de la postergación de las PASO, y me parece que si se hace algo en ese sentido tiene que ser con boleta única y con muchísimas garantías. Porque, a ver, estos muchachos, nadie sabe realmente lo que puede pasar en las próximas semanas. En las próximas semanas, estamos hablando de agosto, ¿no? Es decir, falta todavía abril, mayo, junio, julio, 4 meses. ¿Quién sabe cuál es el fundamento para decir que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto? ¿Sobre la base de qué cálculo? Estos muchachos que decían, no, ahora viene el pico, no, ahora el pico no vino. Nos sorprendió el pico, vino antes, vino después. Ahora saben lo que va a pasar dentro de 4 meses y saben que dentro de 5 meses vamos a estar mejor. La verdad es que no hay ningún argumento epidemiológico ahí, hay un argumento político. Y yo tengo toda la desconfianza. ¿Por qué? Porque si vos tenés una situación de mucha gravedad en agosto, podés postergar para septiembre. Pero si vos la mandaste a septiembre y la situación se presenta en septiembre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir emergencia, suspendemos todo, vos sos vamos de a la los que ley de creen lemas. que en realidad eso, la van a ir corriendo para terminar coincidiendo las PASO con el día de la elección y que sea una virtual ley de lemas. Claro, eso es lo que creo que están de una maniobra política. Y en ese sentido voy a citar la Lilita, que es ¿cómo le vas a creer al PJ?
Mariana. No, lo que yo quería preguntarte en realidad tenía que ver con que Guado de Pedro había de alguna manera esbozado una posibilidad de comisión en donde se sentaran a la mesa a hablar también la oposición. ¿Cuáles serían los puntos que ustedes cambiarían y que presentarían con respecto a lo que pasa con la pandemia, con las vacunas, con las elecciones? Nosotros ya hemos hecho todas estas recomendaciones y la verdad que Guado de Pedro, cuando dice que se sienten a la mesa, lo único que quiere es una foto en la cual compartir las responsabilidades. Las responsabilidades las tiene el gobierno, nuestras propuestas ya las hemos hecho. Lo que vemos es una repetición de los errores. Otra vez un comité de epidemiólogos, de infectólogos, ni siquiera de epidemiólogos. La necesidad de un trabajo multidisciplinario es evidente, porque los costos de la cuarentena son muy altos. Yo esto lo escribí en el diario de este canal en mayo del año pasado. Un artículo cuyo título lo dice todo. La cuarentena es un recurso escaso. Es un recurso escaso. Ellos lo gastaron cuando casi no había circulación. Nos tuvieron cerrados 2 o 3 meses en los cuales la circulación fue muy baja. Claro, hacían la guerra de Malvinas, le dábamos lecciones al mundo. Claro, vos arrancas una cuarentena estricta con circulación baja y lo que haces por 3 o 4 meses te va bárbaro y después no te va más bárbaro. ¿Y ahora qué harías? ¿Qué propondrías? Yo a ver, esto lo tiene que hablar gente que... Yo no sé mucho de medicina, tengo algún conocimiento, pero un poco de estadística sé. Y lo que estoy mirando, lo que me parece a mí, es que las cuarentenas sirven solamente para postergar el problema. Porque después en algún momento tenés que abrir, porque la cuarentena es un recurso escaso y los costos son altos, los costos económicos, la gente que muere por falta de tratamiento. Pero podés diferir el colapso de las terapias, ¿no? Diferís, pero ya estamos en eso, ¿entendés? Entonces, el punto es, en este momento, si volver a las mismas recetas que no dieron, Pedro Kahn fue el que dijo las cuarentenas estrictas han demostrado que no son muy efectivas, ¿no? Y acá lo dijo. Sí. Lo dijo. Bueno, entonces, y el gobierno vuelve a lo mismo, a las cuarentenas estrictas, a la falta de testeo, en vez de ocuparse de lo que tienen que hacer. Yo la solución que veo a esto, o sea, lo que he visto en muchos países que empezaron muy bien, Uruguay, por ejemplo, y que terminaron, ahora están como los demás o peor. Otros empezaron muy mal, como Suecia, hoy están como los demás o mejor. Entonces, me parece que acá la solución es la vacuna. Y esto es lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de hacer mesas, la oposición, la reunión, tienen que conseguir las vacunas y para eso tienen que salir de la estrechez mental, ideológica que nos encerró en esta trampa. Fernando, muchísimas gracias. No me Gracias a dijo al ustedes. final si Alberto Fernández le había contestado qué podía hacer en la casa con su novia. Primero déjame aclarar, porque si no queda un poco descolgado. Me parece que el gobierno está tomando atribuciones de regulación de la vida privada claro. que no corresponden. No, Entonces sí, le no contesté se puede así. yo creo una no ironía, se podían pero- hacer reuniones en las En las casas, casas. ¿no? Alberto Fernández no me contestó, pero me contestaron muchos kirchneristas por las redes y saqué 2 conclusiones. Que para ellos conseguir novia es muy difícil. Porque me dijeron, ¿cómo vas a tener Se ve que no consiguen mucho y hay mucha escesez de Bueno, novias hay- en el kirchnerismo. en eso Y tienen hay otra razón. cosa más, que no sé si se puede decir en este horario, que parece que las muñecas inflables son muy utilizadas en ese universo, porque me hicieron muchas observaciones al respecto. A mí ni se me había ocurrido, pero parece que buenísimo. los muchachos forman Se ve parte que saben de lo que hablan. ¿no? Claro. Es su horizonte Conocen cultural. el mercado. Gracias, Fernando. Se hablan encima Muchísimas los gracias. chicos, Vamos sí. a un pequeñísimo corte. No se vayan que ya seguimos con más data.